Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Seguimos con otro tipo de ejercicio de enlaces, ¿vale? Las moléculas NH3 y CO2. Justifique el par de electrones enlazantes libres. El NH3 cae mucho, el CO2 también. El NH3 ya lo hemos visto antes, ¿vale? La estructura de Lewis y demás. Aquí tenéis que hacer la estructura de Lewis y os lo he puesto desarrollada. Ya habéis visto antes cómo se hacía fácilmente. Aquí está, ¿vale? Cómo se tendría que quedar y la formulita, que eso está en el libro que tengo yo hecho también, ¿vale? Sobre todo para casos excepcionales, que no tiene nada, ¿vale? Pero así es como se determinaría la estructura de Lewis en el caso de elementos complicados. Primero, los electrones de valencia de los átomos supuesta estructura de gas noble. Segundo, electrones de valencia V que poseen los átomos de la molécula. Molécula es todo. Electrones compartidos, ¿vale? Que se hace con N-V. Y número total de enlaces alrededor del átomo central, es decir, enlaces N-V entre 2, ¿vale? Ejemplo, molécula de NH3. Aquí tenéis la configuración electrónica y aquí tenéis el otro. Entonces, primero, electrones de valencia de los átomos supuesta estructura de gas noble, ¿vale? Pues se calcula así, ¿vale? Son la estructura de gas noble, ¿cuántos son? 8 electrones que tiene la última capa, ¿no? ¿Sí o sí? 3 átomos de hidrógeno con 2 electrones, ¿no? ¿Sí o sí? Porque si no, no puede formar el enlace. Para formar un enlace necesita 2 electrones, ¿vale? Entonces el nitrógeno, como gas noble, tendría los 8 una vez cerrado el enlace y el hidrógeno meto 3 hidrógenos y forman 2. Uno del hidrógeno y otro del nitrógeno son los 2 enlaces que me forman. Luego necesitaría 14 electrones, ¿vale? Ahora, electrones de valencia que poseen los átomos de la molécula. Vale, pues así es como se saca, ¿vale? El nitrógeno tiene 5 la última capa, 3 más 2, 5, ¿vale? Y el hidrógeno tiene 1, pero como hay 3, 3 por 1. Y me dan 8. Ahora, calculo los compartidos. 14 menos 8, 6. Esos son los que me van a formar enlaces, ¿vale? Y el número de enlaces del átomo en torno al átomo central, pues 14 menos 8 entre 2. Y me da 3, ¿vale? Esos son los 3 enlaces. Un enlace, 2 enlaces y 3 enlaces, ¿vale? Uno, cada raya son 2 electrones, 2, 4 y 6, que son los 6, ¿vale? 1, 2 y 3, ¿vale? Hay 14 electrones en total y estos son los que quedan libres, ¿vale? En cuanto a la estructura, geometría y todo ese rollo, pues como siempre, tiene 3 pares de electrones enlazantes, ¿vale? Luego, para la molécula de CO2 hacemos lo mismo. Esta es la configuración del carbono. En su última capa va a tener 4 electrones. Y esta es la del oxígeno. En su última capa va a tener 6 electrones, ¿vale? Es la molécula CO2. Pues empezamos. ¿Cuántos tienen que adquirir configuración electrónica de gas noble de carbono? Pues 8 electrones, que es la de gas noble. 8 del carbono, que es alrededor del cual se forman. Normalmente alrededor del de la izquierda, ¿vale? Luego, hay 2 moléculas de oxígeno. ¿Lo veis? Por los 8 electrones que también tienen que adquirir configuración electrónica de gas noble, ¿vale? Que ya son 2 por 8, 16, ¿lo veis? Y este no me gusta. Bueno, vamos a ver ahora el tema este de enlaces y hibridación. Cuidar el NH3, que cae mucho, y el CO2, ¿vale? Que justifique el par de electrones enlazantes y los pares libres del átomo central. Se puede hacer poniendo la estructura de Lewis y ver cuántos quedan, de la manera que hemos hecho antes, o se hace con estas formulitas que también tenéis en el libro que he hecho yo y que debéis de tener alguno. Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular? Electrones de valencia, ¿vale? Que es el número de átomos supuesta a la estructura de gas noble, ¿vale? Los electrones de valencia, que poseen los átomos de molécula, los compartidos y el número total de enlaces. Vemos este ejemplo. El nitrógeno, configuración electrónica. En su última capa tiene 5 electrones, S2, P3. Y este en su última capa tiene un electrón, ¿vale? Entonces empezamos con la N. La N son supuesta estructura de gas noble. Yo tengo un átomo de nitrógeno y la estructura electrónica de gas noble es 8. ¿Vale? Siempre va a tener 8 electrones alrededor. Por lo tanto, sería 1 por 8, no he puesto el 1. Más 3 de hidrógeno por los 2 electrones que va a tener cuando tenga estructura de gas noble. ¿Vale? El hidrógeno es un poquito excepcional, ¿vale? Porque si lo pierde se convertiría en nada, la rellenaría la capa.
siempre tiene que tener 2 electrones, que son los del enlace, que veis aquí. Tiene 14 electrones. Ahora, la V. Los electrones de valencia que poseen los átomos, pues los electrones de valencia, el nitrógeno son 5 y el hidrógeno es 1. Pero como tiene 3 moléculas, lo multiplico por 3. Pues 5 más 3 por 1 son 8 electrones. Los electrones compartidos, pues N menos V, 14 menos 8, 6 electrones compartidos, que son estos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora, número de enlaces en torno al átomo central, alrededor del cual se forma el enlace, que es el nitrógeno. Pues 14 menos 8, 3, 3, que son estos 3, 1, 2 y 3. ¿Vale? Vamos a hacer, tiene 3 pares de electrones enlazantes, 1, 2 y 3, y un par de electrones solitarios, libres, que van a ser lo que me va a conferir la polaridad a la molécula. Voy a hacer lo mismo con el CO2. Aquí veis que tenéis en la última capa 4, ¿lo veis? 2S2, 2P2 del carbono. Y 6 del oxígeno, 2S2, 2P4, ¿vale? Entonces, vamos a calcular la N. ¿Electrones alrededor del carbono? Pues la N era de adquirir configuración electrónica de gas noble. Que el carbono, para adquirir configuración electrónica de gas noble, pues necesita ganar 4, luego va a tener 8. Lo mismo va a ocurrir con el oxígeno, necesita ganar 2, pero va a tener 8. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues 8 electrones que va a tener el carbono, y ahora hay 2 moléculas de oxígeno por los 8 electrones que va a tener. También como gas noble, el oxígeno, pues 8 más 16, 24 electrones. Esto, zapatazo. Ahora, electrones de la capa de valencia. El carbono hemos dicho que tiene 4 y el oxígeno tiene 6. Pero como hay 2 moléculas de oxígeno, multiplico por 2. 2 por 6, 12, más 4, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver otro par de ejercicios, más o menos que os pueda resultar de ayuda, ¿vale? Entonces, aquí os da una serie de sustancias: sulfuro de hidrógeno, tiramina, diamante, yodo, platino y cloruro de calcio. ¿Cuáles presentan enlace de hidrógeno? El enlace de hidrógeno era un enlace covalente por puentes de hidrógeno, ¿vale? Los enlaces covalentes por puentes de hidrógeno eran los que formaban el H con el FON, flúor, oxígeno y nitrógeno. Por lo tanto, ¿quién presenta enlaces de hidrógeno? Sulfuro de hidrógeno no, porque no es el FON. El diamante tampoco, es un sólido covalente, son las excepciones, diamante, grafito, ¿vale? Que son los que más duros son. Yodo molecular es I2, olvidado. Platino es metal, platino. Cloruro de calcio no tiene hidrógeno. Aquí puede haber algo, ¿vale? La amina era NH3, ¿vale? El etil y todo eso me da igual, ¿vale? Etilamina, pues como es NH3, entonces, ¿qué sería? Joder, la verdad. La amina es NH3, ¿vale? Pero como ya meter un etil, pues se me queda NH2. Y aquí metería el etil, que son los 2 carbonos, 1 y 2. Y ahora relleno con hidrógenos, ¿vale? 2 y 3. ¿Vale? Este es el etilamina. ¿Presenta enlaces de hidrógeno? Sí. Aquí tengo un enlace del hidrógeno, con el FON. Pues ese es el que presenta, ¿vale? Enlaces por puentes de hidrógeno. Enlaces covalentes por puentes de hidrógeno. ¿Vale? Aquí tenéis explicado. Debido a la alta electronegatividad trae un electrón, bla, 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 bla. La paja que tenéis que meter para que os pongamos una nota, ¿vale? Ahora, el B. ¿Cuáles son conductores de la electricidad y en qué condiciones lo son? Hostia, Pedrino, hay que estudiar un poquito. Nada, está tirado. Bien. ¿Quiénes son conductores de la electricidad? Aquí lo vemos. ¿El platino es conductor de la electricidad? Sí, porque es un metal. Y una de las propiedades de los metales, ¿vale? Una de las propiedades de los metales es que conducen bien la electricidad. ¿El cloruro de calcio es buen conductor de la electricidad? Sí. ¿Por qué? Porque es un enlace iónico. El cloro es un P, es decir, un gas, y el calcio es un metal. Está en las columnas de las S. Entonces, S es con P, es enlace iónico. Los enlaces iónicos conducen bien la electricidad en estado fundido. ¿Vale? Esto es importante que lo pongáis siempre, ¿vale? Que es lo que os va a dar la nota y son las condicionantes que luego los profesores dicen que os ha faltado por explicar, ¿vale? Entonces, ¿veis? En estado fundido y en disolución, que es lo de los disolventes. Tenerlo claro, pero que son cosas que deberéis estudiar. ¿Qué más os pregunta esto? ¿Hay alguno insoluble en agua? Pues lo vamos a ver ahora mismo. ¿Son insolubles en agua los metales? Los metales no se pueden disolver. Se metes en agua y se queda haciendo el metal. No hay más. Y ahora,
los compuestos covalentes apolares. ¿Por qué? Porque los compuestos covalentes, los polares, son solubles en disolventes polares. Y los apolares son solubles en disolventes apolares. Como el agua es un disolvente polar, pues los covalentes que sean apolares no se pueden, son insolubles. ¿Vale? Cloruro de calcio es un enlace iónico, ¿no? Ese es soluble, porque los enlaces iónicos son solubles en disolventes polares. El sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Y la etilamina. Estos son polares. ¿Lo veis? ¿O no lo veis? El sulfuro de hidrógeno es polar y la etilamina, bien, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el único insoluble que hay es el agua, ¿vale? Podéis hacer eso, el sulfuro de hidrógeno es H2S, ¿vale? Como tiene 6, siempre quedan pares de electrones sueltos. Y lo mismo ocurre con la etilamina, ¿vale? Porque hay un compuesto, la amina, que es polar, por lo tanto, no se puede, es insoluble en agua. Más cosas. ¿Es la temperatura de fusión del cloruro de calcio mayor que la del yodo molecular? Pues eso va en función del tipo de enlace, ¿vale? La temperatura del cloruro de calcio es mayor que la del yodo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cloruro de calcio es un enlace iónico, ¿vale? Sí o sí, los compuestos iónicos tienen temperaturas de fusión mucho más elevadas. ¿Por qué? Porque una de sus propiedades es que forman redes cristalinas, ¿vale? Y estas uniones, esas fuerzas que hacen que se unan por medio de redes cristalinas, son mucho más fuertes que las del enlace covalente. El enlace covalente es de I2, ¿vale? Es un enlace covalente, yodo con yodo, pero no es por puentes de hidrógeno, que sería fuerte, no tanto como el enlace iónico, pero serían mucho más fuertes que otros. Entonces, cuando no sean por puentes de hidrógeno, los enlaces covalentes se denominan fuerzas de Van der Waals. Y dentro de las fuerzas de Van der Waals están dipolo, dipolo, dipolo inducidos, pero que no os metáis mucho camisas de 11 varas si no lo tenéis claro. Solo tenéis que poner fuerzas de Van der Waals, los covalentes, ¿vale? Y ver la polaridad. Sí o sí. El yodo es polar, pero me da igual, porque yo como tengo un enlace iónico, yo ya sé que las redes cristalinas son mucho más fuertes que las fuerzas de Van der Waals, por lo tanto, la temperatura de fusión tiene que ser mucho más elevada en los enlaces iónicos para romper los enlaces. Y aquí, lo mismo. Este enlace de electrones desapareados, pues oye, ya lo hemos visto antes, no lo voy a repetir. De los elementos B, C y D, ¿cuál da lugar a un ion estable con menor radio? Pues ¿vale? El B, C y D. Empezamos. Aquí tengo el compuesto covalente. El B, ¿qué ion estable da? Ninguno. Porque ya tiene configuración electrónica de gas noble. El C, ¿qué ion estable daría? S2-. S2-. ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesita ganar 2 electrones para adquirir configuración electrónica de gas noble. Y el D, ¿vale? Sería el calcio, ¿no? Calcio 1 más 1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesita perder un electrón para adquirir configuración electrónica de gas noble. Dentro de estos me dice que cuál da lugar a un estable con menor radio. El menor radio que se forma es el del calcio. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado antes que cuando forman un anión, ¿vale? Tiene menos carga negativa. Luego las fuerzas entre las capas exteriores de los electrones con el núcleo, ¿vale? No son tan repulsivas y hace que disminuya su volumen. Por lo tanto, el radio de los cationes es mayor que el de los aniones. ¿Qué más te dice? ¿Es la energía de ionización de C mayor que la de D? Pues C está en el grupo P4 tal, ¿no? El azufre estaría aquí, ¿vale? Y el D. El D es el calcio. El calcio está más abajo y a la izquierda. Calcio. ¿Cómo iba esta propiedad de energía de ionización? Así y así. Luego el que mayor energía de ionización tiene es el S, es decir, el C. Sería verdadera. Luego explicaría, dando el enunciado, cómo crece en el grupo y cómo crece en el periodo. El elemento A, el carbono, unirse con el hidrógeno, ¿forma un compuesto binario que presenta enlaces de hidrógeno? No, porque el enlace de hidrógeno es el hidrógeno con el FON, flúor, oxígeno y nitrógeno, no con el carbono, que es el elemento A, ¿vale? Y luego aquí ya tenéis vuestras explicaciones para que saquéis buena nota, etc, etc, etc. Definimos la propiedad, cómo crece en el grupo, etc.